Toda historia es presente si se vive con amor. Es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó miles de sueños que se hicieron realidad, que inundaron muchas vidas y expresaron el amor a alguien más grande que te... ¿Cómo llegó Madre Matilde a conocer a las misioneras del Sagrado Corazón? El párroco de mi pueblo, de Pérez, iba a menudo a celebrar con las hermanas. Cuando él me dirigía espiritualmente y me dice, ¿querés conocer a las monjas? Y entonces, un día 9 de julio, que era la fiesta patria, le digo a la hermana Flora, que era mi prima y también se quería ser religiosa, ¿por qué no vamos a conocer a esas monjas, a ver cómo son? Porque la familia conocía solamente a los franciscanas de Alberdi. Y diciendo, nos vamos a Rosario, a nadie le dijimos dónde íbamos. Y fuimos a visitarlas, conocimos las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. Solamente el nombre nos atraía. A ella quería ser misionera y a mí siempre fui devota del Sagrado Corazón. Así que empezamos a leer algo de ellas y a tener conversación. Eso fue el 9 de julio del 46. Y meses más tarde, en el 9 de noviembre del 46, yo entro. Y cuando usted ingresó, ¿conocía el carisma de la Madre Cabrini? No, solamente el nombre de la congregación nos entusiasmó. Y cuando fuimos a hacer esa visita, la Madre Superiora estaba en Roma, Madre Germana, porque se daba ese mismo día, para el 9 de julio, 7 de julio, el 7 de julio se había dado la canonización de la Madre. Entonces era todo un festejo y nos dieron la vida. Y en su vida de misionera, ¿qué lugares estuvo trabajando? Recorrió muchos países, muchos lugares. Sí, fue muy linda la experiencia en Nicaragua, porque en Nicaragua estuve primero en un colegio en la capital, pero después me mandaron al norte, ya con el límite de ella con Honduras, y ahí fue una cosa muy preciosa, porque había que trabajar para comer y estar con los vecinos y estar yendo a la parroquia, y a las 6 de la tarde íbamos a la misa, después rezábamos en casa. Pero Ana Gilma vino después, otra hermana, éramos 3. Y una era enfermera y las otras 2 éramos directoras del colegio. Pero no solamente trabajábamos con el colegio, trabajábamos con la comunidad, con los vecinos. Estando ahí, cierran los colegios porque hay que recoger el café y como había problemas políticos, no podían entrar los otros cosechadores que venían de pueblos vecinos. Entonces llamaron a los colegios para que ayudaran a hacer la recolección del café, porque era la fuente de divisas para la República. Así que nos vestimos con zapatillas, nos llevamos
y yo estaba sacando el pullover, el camisón. Dice, ¿dónde vas a llevar el camisón? ¿Sabes dónde vas a tener que dormir? Bueno, cuando lleguemos ahí, fuimos en camiones, junto con las chicas, en camiones atrás, no en el asiento, compartiendo la alegría del viaje hasta las sierras. Y ahí nos dicen en un gran salón, bueno, este es el salón para dormir. Dios mío, eran todas, te dirían todas las tablas como se usan para poner las bolsas o la... Así que yo dije, este lugar es para mí. Y ella me dice, no seas sonsa, si viene una víbora te va a tomar primero a vos, te va a picar. Entonces me fui hasta el tercer, donde estaban los establos, sobre la madera, y la ropa que había llevado, el camisón, lo puse como almohada, y ahí dormíamos, trepándonos por los estantes que había. Y era un salón grande. Y yo me puse ahí y digo, allá los varones y aquí las mujeres. Dormíamos todos vestidos. Y a las 4 de la mañana nos levantaban y todos se iban a bañar. Ay, Dios mío, con agua fría que de una montaña. Y ahí tomábamos una taza de café negro y al campo a recoger el café. Y después estuvo usted en Matiguás, en una época estaba la guerra ya. Claro. En Matiguás estuve unos cuantos años, no me digan cuántos, pero estuve mucho. Pero... En el libro dice, Matiguás también fue una experiencia muy linda, porque teníamos una casita y vivíamos 3 hermanas. La hermana que estaba en el hospital, y Ana Gilma, directora del primario, y yo, directora del secundario. Tenía clases a la mañana, de 8 a 12, iba hacia la comida, comíamos, dormíamos un ratito, y a las 6 de la tarde estaban las clases nocturnas de la secundaria. Así que volvíamos a dormir tarde, dormíamos eso de las 10:30, 11, y nos levantábamos a las 6 de la mañana. Había que hacer la limpieza de la casa. Cuando no había agua había que ir a buscarla a los vecinos que tenían pozos, porque nosotros no teníamos. Fue fuerte, fue lindo. Y fue lindo cuando cerraron todas las aulas y a cosechar el café al campo. Así que fue un estar con el pueblo, y yo me llevaba toda la ropa, ¿sí? Dice, no, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que dormir ahí vestida y bañarte en una cascada que venía de la montaña en agua helada. Yo dije, si me baño ahí me quedo muerta. Me fui a la cocina y le pedí a la cocinera un agua caliente, y no había un baño. Entonces ellas pusieron unas maderas así alrededor mío, y con una taza me iba bañando. Una cosa tan tremenda, y una unión con esa gente que venía aún de Honduras para trabajar y tener comida, y estar con el pueblo, es ver la pobreza. Nosotros hacíamos votos de pobreza, pero la pobreza la tenían la gente que estaba al lado nuestro. Compartimos lo que era la pobreza grande
de ese pueblo. Y cuando tenían que trasladar los heridos, en la época de la guerra, ya en Matiguás principalmente, que recogían los heridos y tenían que ir a hacer la... Claro, porque estaba la guerra, todavía habían sacado a Somoza y los combatientes, los que lo habían sacado a Somoza, eran amigos nuestros. Como éramos la única que teníamos comodidades, muchas veces hemos dado hasta en nuestra casita una pieza para que viniera el fulano que había venido de no sé dónde para trabajar con los combatientes, y también lo teníamos en casa. Gran escándalo fue, pero para nosotros fue lo más natural. Teníamos lugar, no había pensiones, no había hoteles en el pueblo, y la gente, le dimos con tranquilidad. Después nos acusaron al obispo, pero le dijimos lo que hacíamos, que estábamos con el pueblo, trabajando y gozando, viendo la pobreza y viviendo nuestro voto de pobreza. Decíamos que teníamos voto de pobreza, ahí sí que había pobreza, y estábamos felices. Teníamos una linda amistad con todas las autoridades, el párroco, el intendente, venían a casa a tomar un café, y bueno, compartíamos y ayudábamos al pueblo pobre. Y después de Nicaragua, usted viene para la Argentina. Claro, después de Nicaragua yo pido a la comunidad que necesitaba un año de reposo y de pensamiento. ¿Querés ir a Norteamérica? Maipiú, le dije yo. ¿Cómo voy a ir a Norteamérica, que son los que le han hecho la guerra a Nicaragua? No, a Nicaragua. ¿Y dónde querés? ¿Y Argentina? No voy a descansar en Argentina. Me voy a Italia. ¿A Italia dónde? Con las hermanas ancianas. Y me fui al norte con las hermanas ancianas. Me dicen, ¿vos? Sí, ahí fui feliz. Un año estuve. ¿Y cuál era mi trabajo? Levantarme y me iba al campo, porque estaba en una montaña. Y cultivé, a mí me gustaba mucho, entonces sembré las remolachas, la zanahoria, recogía la fruta, que hacía tiempo que no la recogía nadie, me subía en una escalera doble y sacaba las ciruelas y los damascos, llenaba las canastas enteras de fruta, y las hermanas gozosas, porque así tenían después las frutas, yo no sé cómo le llamaban, la preparaban en frasco para el invierno. Gocé mucho con las hermanas mayores. Y después de ahí vine a la Argentina, y como había estado en esas partes no me querían en los colegios, creían que yo iba a estar un poco revolucionaria. Entonces me dice, ¿por qué no vas a la casa del niño? Dice, a ver, queremos ayudar al padre, parece que tiene muchos chicos, esa obra a lo mejor, andate y ves cómo esa obra. Digo, andate y ver, no, me voy a quedar un día o dos para ver cómo están. ¿Y dónde quedaba la casa del niño? Me quedé 20 años. ¿Dónde quedaba la casa del niño, madre? La casa del niño quedaba en Unquillo, a 40 minutos de la capital de Córdoba. ¿Y quién era el sacerdote? Cuando yo entré, el padre tenía en ese predio bastante grande casitas con unas mamás, y había 104 niños, chicos, jóvenes, lisiados, enfermos, estudiantes, y yo me moví ahí 20 años. ¿Y cómo se llamaba el padre que dirigía la obra? El padre Héctor Aguilera. El padre Héctor Aguilera se va
para cuando es el año de San Pablo, se va de viaje y quedamos nosotros a la cabeza. Digo nosotros porque estaba un muchacho, Francisco Ferreira, que hacía los trámites, que me acompañaba en los vehículos porque él manejaba. Y yo al frente reunía a las mamás de cada casita todas las semanas y trabajamos muy lindo, porque había que apoyar a los chicos para la educación, para la limpieza, para la contención. Era una casa muy abierta y solamente pensar en los días de Navidad. Las Navidades ahí era, el niño Jesús siempre era un chiquito de alguna de las mamás jóvenes. Y era una alegría, porque se vivía en pobreza, pero con una alegría de amor grande. 20 años estuve ahí. ¿Y cuando usted ingresó, el carisma de la Madre Cabrini lo conocía o no? No. Yo empecé a conocer. A conocer. Yo iba a misa todos los días y el padre... No, a conocer el carisma, yo pregunto. El carisma de la Madre Cabrini. La congregación sí. El carisma de la Madre Cabrini. ¿Cómo lo vive en su vida hoy? Bueno. Amando. ¿Cómo le afecta hoy en su día? Amando, viviendo en pobreza, pero amando a todos como hermanos. De tal manera que yo tengo una hija, después era severa. Ahora ya tiene sus 30 años, pero estuve un año con ella en el hospital. Estaba en la casa del niño y me dijeron, yo vi a la chiquita que estaba casi de un año y que le dije a la mamá, llévala al médico, esta niña está mal. Bueno, la llevó, después fui a visitarla y como la mamá tenía ciertas dificultades psíquicas, no podía estar acompañando a la hija en el hospital todo el día, me quedé yo y me hice responsable. Un año entero en el hospital. Y bueno, es mi hija. La mamá murió y ella no tiene un solo pariente. Ella me llama mamá y yo la llamo hija. ¿Y cuál es la experiencia más profunda que le ha cambiado la vida como hermana? ¿Qué es lo que más le impactó en su corazón en esta vida? El carisma me hizo amar a todas las personas. Amar a todas las personas sin mirar si eran ricas o pobres, si eran estudiantes. Y ser compañera y mirar la realidad que me rodeaba y hacer el bien a quien podía. El carisma me llevaba a amar a las personas. Y bueno, siempre estuve rodeada y aún ahora estoy rodeada de personas con las cuales hemos tenido momentos difíciles que pasar en comunión. Y la vida es así, acompañar al vecino, acompañar al que sufre, acompañar al que quiere ser más. ¿Y cómo las dos fuerzas la primera fue el contacto allá en Villa Mercedes a un chico que estaba lisiado y estaba tendido abajo de un árbol, tendido en un catre, no caminaba. Cuando caminaba tenía que usar las manos porque tenía las dos piernas imposibilitadas. Y yo lo veía así, de ese estado de tanta miseria. La madre era bastante ruda
hasta le hacía lavar los platos y él se iba con las manos y de rodillas de un lado a otro porque no caminaba. Y yo lo traje a Buenos Aires, dando vueltas por un hospital, por un sanatorio. Nadie lo quería cuidar. Le miraba los pies. Al final fui a la provincia con un sanatorio que tenía unos religiosos españoles, y él hizo así con el pie, déjelo, porque movió el pie, entonces dice, ay, y bueno, me llevó mucho tiempo, estuvo viviendo en la comunidad, las hermanas aceptaron el compromiso que yo había tomado espiritualmente con ese muchacho de mantenerlo, porque la madre se quedó allá en San Luis, en la provincia. Y de sanatorio en sanatorio llegó a caminar, porque las hermanas de Norteamérica que tenían hospitales pudieron conseguir todos los hierros que necesitaba para poder tener la columna bien. El médico quedó tan contento que de ahí él empezó a estudiar y entró a ser miembro del Congreso Nacional. Tuvo no como diputado, sino como trabajador. Trabajó en el Congreso y se jubiló. Está ahora en las sierras de Córdoba y me dijo, Matilde, me fui a las sierras, abro la ventana y veo las montañas. Dejé Buenos Aires, demasiadas casas. Ahora estoy con la naturaleza y ¿Y cómo describiría su misión actual ahora? Estoy haciendo síntesis de mi vida y estoy fijándome en lo que fue el principio, la devoción al Sagrado Corazón y qué es lo que me pide esa devoción. El amor a todos, ya no puedo estar ayudando si no es con la oración. Y en mi oración siempre tengo a los pobres, a los que he tenido y siempre una relación grande. Creo que yo soy, como lo dice el libro, una monja con hijo. Y bien. Y reflexionando su vida como misionera del Sagrado Corazón y portadora del amor de Cristo, ¿qué es lo que le ha llenado personalmente en toda su misión? El amor a Dios es el amor a los hermanos. Siempre lo he vivido así. Y me siento feliz de tener ya casi los 100 años. ¿Cuánto tengo? 93. 93. Y entré, cuando empecé a tener idea de qué ser, me entusiasmé por la devoción al Sagrado Corazón y todavía la tengo. Y si viniera algunas jóvenes o jóvenes que quieren ingresar a las misioneras del Sagrado Corazón, ¿qué le diría a usted con su experiencia, con su vida, a cada una de ellas? Ama el corazón de Jesús y después haz lo que quiera. ¿A quién le diría eso? Y a aquellas que quisieran entrar a la vida religiosa, es así. Ama y vive cuidando y mirando a quién atender. No es mi vida religiosa, no la entiendo solamente relación de Dios conmigo misma, sino relación con Dios y
con aquellos que me rodean. Vivir la caridad, vivir y también vivir la pobreza. Los 20 años que estuve en la casa del niño viví la pobreza, pero viví la fraternidad. Allí era madre de 20 chicos que cuidaba varones. Después me hicieron, cuando muere el padre, fui la que estaba al frente de todos. Y era cuidar y amar a todos los chicos en sus necesidades, ayudarlos en la matemática que no salía, entonces yo maestra le hacía, y todo. Aprendí a cocinar y aún a curar a los que estaban con alguna deficiencia. Pero los sana todo el ver a las personas y amarlas y ayudarlas de lo que necesiten. ¿Y cuáles son para usted las mayores fortalezas del instituto? El instituto que nos da líneas para vivir y principalmente las líneas son las reglas, pero las reglas vividas con amor, la caridad y ver a las hermanas como hermanas, siempre las tuve como hermanas muy queridas, todas las que... Y atendí muchas veces a hermanas en el momento de la muerte. Para mí fue siempre muy, muy fuerte atender a las personas que estaban en cama o que estaban para morir y acompañarlas hasta el momento de la muerte, para que supieran que la vida sigue, que no termina aquí. ¿Y considera entonces que una de las fortalezas del instituto es el amor y la caridad? Es lógico. ¿Y hay alguna carencia del instituto que se tendría que tratar de...? ¿Cómo me voy a decir carencia cuando el instituto me aceptó que yo tuviera una hija? Aunque recuerdo que cuando Belén estaba en el hospital, yo estuve un año entero cuidándola, y al mediodía iba con el plato a buscar comida, porque dinero no tenía para estar ahí viajando. Íbamos, y en el hospital de niños le daban la comida a las mamás que estaban cuidando. Y yo estaba haciendo fila atrás, y una señora me mira y me dice: hermana, acá no es para venir a comer, acá vienen solamente las que son mamás y que tienen chicos. Y digo, yo también tengo una hija que está... ¡Qué escándalo! No puedo creer, una monja con hijo. ¿Cómo es eso? Y se puso a gritar de que yo era un escándalo porque tenía una hija. Y la dejé que gritara el escándalo. Y todo el tiempo después me han aceptado que soy una monja con hija. Belén siempre está a mi lado, ya la van a ver. Entonces considera que el instituto en este momento no tiene carencias, o no hay carencias donde tendríamos que reflotar o fortalecer en cuanto a instituto, en cuanto a espiritualidad. El instituto siempre nos formó en la devoción del Sagrado Corazón y en darnos, en atender donde hay necesidad. Así, cuando el terremoto de allá de Nicaragua, que las hermanas salieron corriendo con el auto por aquí y por allá, atendiendo a todos. Y yo lo mismo, cuando había que ir, estando en Nicaragua, dice, se cierran los colegios, tienen que ir todos los chicos grandes, los mayores, los de secundaria, el de sexto grado, van a ayudar a sacar lo que es la riqueza del pueblo, a ir a juntar el café.
Yo me estaba poniendo el camisón y me dice una hermana, Matilde, ¿qué te parece? ¿A dónde vas a ir? Vas al campo, no vas a tener una cama para dormir y ponerte camisón. Ahí vi lo que era levantarse a las 4 de la mañana, ir a bañarse. Yo no me bañaba con agua fría ni loca hasta la tarde, pero la gente se lavaba con agua fría y tomaban el café y una galleta y a recoger el café. Entonces podríamos cerrar esta entrevista con que su vida fue una vida de entrega, de servicio, de disponibilidad a los más pobres, a los desamparados, a los necesitados, a los enfermos, desposeídos. Esa fue la trayectoria de sus 76 años en la vida religiosa. El Humberto. O sea, de Humberto ya contó. La vida a Humberto, todo lo que le dio a Humberto, lo que le dio a Belén, sería aquello que marcó su vida misionera dentro del instituto en sus 76 años. Sí. Ayudar al que lo necesite. Pero, te agradecemos, Madre Matilde, por su disponibilidad.